Listo, buenas. Iniciemos. El día de hoy, en esta sesión, lo que vamos a estar cubriendo va a ser el asunto de las interfaces gráficas. El asunto de las interfaces gráficas lo vamos a estar viendo a través de lo que es el lenguaje de programación C++, que es nuestra herramienta de trabajo, y estaremos viendo dónde aplicarlo, y en este caso, pues mediante interfaces gráficas. Entonces podemos iniciar. Podemos empezar hablando de qué son las interfaces gráficas. Decimos por acá que las interfaces gráficas, de hecho uno usualmente les dice GUI. Desconozco el por qué no lo pronunciamos como GUI, sino como GUI. No sé si por un asunto de un acrónimo, perdón, o similares. Y estas siglas provienen del inglés de Graphical User Interface. Dice que son un medio a través del cual los usuarios interactúan con los programas de la computadora. Entonces es como la parte visual de los programas que utilizamos. Dice, en lugar de depender exclusivamente de comandos de texto, como por ejemplo cuando compilamos y ese tipo de cosas, pues esos son comandos de texto puro como tal. Dice que las GUI nos permiten una interacción más intuitiva al presentar elementos visuales como lo que son botones, menús desplegables, campos de texto, ventanas y otros controles que los usuarios pueden manipular directamente con el ratón o con el teclado. Y para entender el asunto de las interfaces gráficas también conviene ahondar un poquito en dos conceptos, lo que es el UX y el UI. UX, que del inglés de User Experience, en español lo mencionamos como la experiencia de usuario, dice que se centra en cómo los usuarios interactúan y perciben un producto, considerando aspectos emocionales y prácticos. A su vez, lo que es la interfaz de usuario o bien UI, de User Interface en inglés, se enfoca en el diseño visual y funcional de los elementos con los que interactúan los usuarios. Entonces, en resumen, dice que la UX se preocupa por la experiencia general, mientras que la UI se concentra en la experiencia y la interactividad específica de la interfaz como tal. Acá se menciona, o acá se coloca esta imagen, donde nos menciona 5 temas principales que va a estar abarcando lo que es el tema de UI, de diseño de UI, y lo que es el diseño de UX también. Entonces, la parte de investigar al usuario y todo ese asunto va más relacionado a la parte de UX, por ejemplo, y la parte de qué tipografía utilizamos, qué colores, formas, va más relacionado a lo que es la interfaz, o perdón, la interfaz de usuario, así como tal. Ahora bien, nosotros queremos hablar sobre este tema, pero enfocándolo en lo que es C++. Entonces, se han utilizado o se han elegido, perdón, dos librerías para discutir sobre ellas y luego continuar revisando los conceptos basados en una de estas. Entonces, estas dos librerías son WXWidgets y FLTK. Entonces, la primera, por acá coloco el párrafo introductorio que cada una de ellas dan en su documentación, en su página web. Entonces, ¿qué dice el WXWidget sobre ella misma? Dice que es una biblioteca C++ que permite crear aplicaciones para Windows, macOS, Linux y otras plataformas con una única base de código. Entonces, independientemente de dónde se quiera ejecutar, pues es un solo desarrollo el que hay que hacer. Dice que tiene enlaces de lenguajes populares como para Python, Ruby, Lua, Perl y varios otros lenguajes, a diferencia de otros kits de herramienta multiplataforma. WXWidgets brinda a las aplicaciones una apariencia verdaderamente nativa. ¿Y esto por qué? Esto sucede porque utiliza la API nativa de la plataforma en lugar de emular la GUI. Entonces, él se acopla a donde sea que esté siendo ejecutado como tal. Dice que otras características que tiene son que es extenso, gratuito, de código abierto y maduro. O sea que no es un producto nuevo que ha estado en la calle en unos pocos años. A su vez, FLTK dice que es un kit de herramientas GUI de C++, multiplataformas para Unix, Linux también, Microsoft, MacOS y todos estos de acá, macOS, perdón. Proporciona una funcionalidad GUI moderna sin excesos y admite gráficos 3D a través de OpenGL y su emulación GLUT incorporada. Dice que está diseñado para ser lo suficientemente pequeño y modular como para estar vinculado de manera estática, pero funciona también como una librería compartida. Entonces dice también, por último, que incluye un excelente creador de UI llamado Fluid, que puede usarse para crear aplicaciones en minutos. Entonces, tenemos estas dos librerías, tenemos que tomar una decisión sobre cuál queremos utilizar. Entonces, para hacer eso, lo mejor es un compare, ¿verdad? Entonces, por acá listamos características que tiene cada una de estas. Entonces, listamos características que tiene WXWidgets, características que tiene FLTK. La elección va a depender del tipo de proyectos que nosotros queramos construir.
Habrá algunos proyectos donde es estrictamente necesario WXWidget, si no vamos a poder utilizar FLTK. Y viceversa, habrán algunos proyectos donde FLTK es la opción y WXWidgets no es opción, ya sea por peso o por similares. Entonces, ¿qué podemos mencionar? Bueno, en resumen, WXWidgetsets es más grande y activa, que podemos hablarlo acerca de la comunidad también. La documentación es buena, entonces como nosotros estamos aprendiendo, vamos a estar utilizando WXWidgets, pero por ejemplo, si se quiere comparar eventualmente el peso de la interfaz gráfica cuando ya se termine, probablemente FLTK nos va a funcionar mejor porque es más pequeño, más simple, entonces no nos va a aportar tanto peso en el resultado final a como si lo va a hacer WXWidgets. Entonces vuelvo y repito, dependerá siempre del tipo de proyecto que estemos realizando. En este caso nosotros pues estamos aprendiendo y nos conviene para empezar a adentrarnos en este mundo de las interfaces gráficas una opción que tenga una documentación detallada y extensa, y esa opción es WXWidgets, que es la que vamos a estar utilizando y cubriendo durante esta sesión. Entonces procedamos empecemos a hablar de WXWidgets. A partir de ese momento ya empezamos solamente a hablar de WXWidgets en lo que son interfaces gráficas. Ok, ¿qué es WXWidgets? Es una librería de desarrollo. Entonces, ojito con esto, porque esa librería no es un programa que uno instala y listo, voy a utilizarlo para crear interfaces gráficas. En este caso es una librería. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros para utilizarlo, pues como es una librería que no viene incluida en las que usualmente los compiladores de C++ traen ya listas para utilizar o en una versión estándar, pues nosotros tenemos que compilarla. ¿Y qué compilamos usualmente nosotros? El código fuente, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el código fuente de WXWidgets. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, en la página de WXWidgets uno se puede ir a la parte de descargas y vamos a ver ahí, en este caso yo voy a descargar la versión 3.2.4, que es el último release estable a este punto donde estoy grabando la sesión. Y tenemos varias opciones. Podemos descargar simplemente el código fuente o incluso nos da una opción de descargar un instalador en Windows que lo que va a hacer es instalar WXWidgets, pero pongámosle comillas a eso, porque es una librería, no la vamos a instalar puramente. Lo que ocupamos es obtener el código fuente para nosotros compilarla de nuestro lado. Entonces, este instalador lo que va a hacer realmente es ir a colocar el código fuente donde nosotros le digamos que lo queremos que lo coloque. Yo usé esta versión particularmente, entonces cuando lo descargué y le di doble clic para ejecutar el elemento, pues acepté la licencia de instalación, le di siguiente, siguiente, luego elegí dónde quería yo que él se instalara, ¿verdad? Pero entonces lo que voy a hacer es colocar el código fuente ahí. Yo lo coloqué en mi disco C y creé una carpeta que se llama WXWidgets-3.2.4, que es el numerito del release que que estoy utilizando en este momento. Y luego terminó y le di finalizar. WXWidgets es, decía por acá, de código abierto. Entonces, al ser de código abierto, todo está totalmente disponible. Entonces, de hecho, está en un repositorio de GitHub, en un usuario que se llama WXWidgets y el repositorio se llama WXWidgets. Y nosotros podríamos, si tuviéramos alguna duda o si queremos colaborar, podríamos consultar en él propiamente. Entonces, por acá les comparto por acá, este de acá. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos WXWidgets, ahí está con los releases. Entonces, este es el repositorio que tenemos. Se ve un poco feo así en no modo oscuro, pero bueno, no estoy tan acostumbrado. Y si vamos para atrás a la parte donde están los releases, vean que es el que estamos utilizando, este de acá. Entonces, ustedes en todos los repositorios van a ver una parte que se llama releases y eso es como un punto de control, como a este punto yo libero lo que tengo. Entonces, eso es la definición de release como tal, liberar. Entonces yo entrego lo que tengo, hago un readme o algo bonito, documentación de qué incluye con respecto a los anteriores, dónde voy a colocar los archivos, qué incluyen los binarios, información para los desarrolladores, para los usuarios finales, para debuguear. Y aquí está toda la información. De hecho, en la parte de releases, pues aquí más abajo empieza otro release que fue el anterior, que fue el 3.2.3 de hecho. Entonces por acá está totalmente toda la información. De hecho, vámonos por acá.
Y aquí pueden ver absolutamente toda la información de la librería nuestra, todo cómo está implementado, está absolutamente todo colocado acá. Es totalmente abierta. Si eventualmente usted dice, ok, no, yo quiero que esta librería incluya tal cosa, bueno, en total libertad de ir por acá, pueden crear el código y solicitar si quieren agregar ese feature o esa característica nueva que ustedes quieren tener. Es totalmente abierto y pues se tienen que cumplir estándares de código y todo ese tipo de asuntos. No, para que un proyecto así grande tenga sentido, pues se tienen que definir pautas que las personas que quieran colaborar deben de seguir al pie de la letra para que sus cambios sean aceptados. Ok, ahora partamos del hecho en que ya tenemos lo que es el código fuente. En mi caso yo lo tengo aquí en el disco C, en una carpeta que se llama wxwidgets-3.2.4. Saltemos entonces hacia adelante y entonces nosotros para ayudarnos de lo que es el proceso de compilación y la utilización de la librería, lo que vamos a hacer es utilizar Visual Studio. Visual Studio es una plataforma que también desarrolla Microsoft, que nos va a permitir, esto es un IDE completo, entonces nos va a permitir incluso ejecutarlo en ese mismo punto. No vamos a tener que hacer la compilación manual tal cual, al menos no por ahora. De estas versiones les recomiendo instalar la versión Community, que es libre para estudiantes y nos va a permitir entonces hacer todo lo que a este punto en este curso vamos a requerir y mucho más. Entonces con esta es más que suficiente y además es totalmente libre lo que es la descarga. Entonces el asunto es acá, descargar el instalador, instalar como un programa típicamente se instala, siguiente, siguiente, definen dónde lo quieren instalar, siguiente, siguiente, aceptan las condiciones y la instalación pues puede tomar sus minutos, pero al final se termina de instalar lo que es el Visual Studio. Yo en este caso la versión que instalé es la más reciente que tengo a este momento, que fue la que liberaron en el 2022, o al menos se llama Visual Studio 2022. Ahora bien, hablamos de que tenemos ya el código fuente por ahí, tenemos la herramienta que nos va a ayudar a hacer lo que es la instalación, que es Visual Studio, en realidad también hacer lo que es el desarrollo, también vamos a estar escribiendo código usando Visual Studio como tal. Pero ahora tenemos que saltar a la parte que les mencionaba, que es la parte de la compilación de WX Widgets, ¿verdad? Entonces, antes de saltar a lo que es la compilación propiamente, lo que vamos a crear es una variable de entorno. Entonces vamos a ir al inicio, editar la variable de entorno del sistema. Cuando nos abre esta ventanita, vamos a la parte de variables de entorno. Cuando vamos acá, colocamos aquí en la parte de nuevo y vamos a crear una que se llama WXWin y el valor de la variable va a ser el path de donde ustedes colocaron el código fuente de WXWidgets. Como yo les mencioné antes, yo lo dejé en el disco C y creé una carpeta que se llama WXWidgets-3.2.4. Entonces la creo, le damos a aceptar y siguiente. Esto por ahora lo hacemos porque es necesario para más adelante. Entonces es como una herramienta que más adelante nos va a ayudar para simplificar el proceso. Luego, cuando ya hemos hecho eso, le damos a aceptar, aplicar y todo, nosotros podemos ir a navegar en el código fuente que tenemos en el disco C, en la carpeta que yo creé. Dentro va a haber un folder que se llama lib de library. Y vamos a ver que esos son los elementos que hay. Por ahora solamente quiero que vayan y revisen que solamente tengan esos elementos. Dentro de la carpeta donde ustedes colocaron el código fuente hay un folder que se llama build, otro folder que se llama msw y hay un archivo que es un wx de wxwidgets raya baja bc17.sln. Ese .sln es de .solution, de solución, de solution en inglés, que es solución en español, ¿verdad? Y entonces es el que van a abrir. Eso es un archivo que se va a abrir con Visual Studio. Véanlo así, es como un archivo que contiene todo seteado, todo configurado para abrir un proyecto, perdón, en Visual Studio. Entonces, al ustedes abrir esto, se les va a abrir Visual Studio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos es compilar la librería WX Widgets. Entonces vamos a ir a la parte de arriba, vamos a la parte donde dice compilar y luego en la parte donde dice compilación por lotes. Eso nos va a desplegar esta ventanita de por acá. Cuando tenemos esta ventanita de por acá,
vamos a seleccionar todos para tener todo lo habido y por haber disponible cuando estemos haciendo nosotros nuestras ejecuciones o nuestros desarrollos. En la vida real, usted lo que quiere es tratar de instalar solamente lo que es estrictamente necesario, porque todo aquello que usted instale y no utilice es espacio que está perdiendo, es desperdicio básicamente. Entonces, pues seleccionamos todo y le damos compilar. Eso va a tomar entre 26 y 30 minutos. Yo lo instalé en dos computadoras distintas. En una me duró 26 minutos, en otra me duró 30 minutos. Entonces, pues tomará ratillo, dependiendo del tipo de computadora que utilicen. Entonces, pues ahí al final no es necesario ni que le tomen el tiempo. Él les va a mandar un mensajito de cuánto tardó en eso. Luego de que termine de hacer eso, se puede meter otra vez a la misma carpeta de acá y van a tener estas carpetas. Entonces van a tener unas librerías y los DLL, que son las librerías para enlazar, tanto para 32 bits, que son las que no dicen x64, y las de 64 bits, que son las que dicen x64. Vean los nombres y estos ahorita los vamos a utilizar. Entonces vean que con respecto a antes de crear la compilación, pues estaba así esta carpeta y ahora está acá con estas nuevas carpetas que son nuestras ya librerías compiladas de WXWidgets. Y pues bueno, tenemos todo instalado. Entonces, ahora lo que queremos hacer es un hola mundo, pero un hola mundo en WXWidgets es hacer una ventanita, porque estamos hablando de interfaces gráficas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir solamente Visual Studio, tal cual. Cerramos todo lo anterior, ahora vamos a abrir Visual Studio. Le damos aquí en archivo, nuevo proyecto, luego le vamos a decir que vamos a crear un proyecto vacío, empieza de cero con C++ para Windows y dice que no proporciona ningún archivo inicial. Sí, así lo queremos, totalmente, como usualmente se le dice en inglés, from scratch. Luego, entonces, cuando ya crean el proyecto, les va a pedir un nombre. Yo aquí particularmente solamente le llamé WXTest a mi proyecto. Van a ir a la parte de archivos de origen y van a darle aquí clic derecho, agregar nuevo elemento y les va a preguntar cómo quieren que se llame. Y pues yo al mío le llamé main.cpp, porque lo que voy a hacer es crear simplemente una ventanita pequeñita y simplemente verificar que todo está instalado correctamente y que todo funciona. Vamos a colocar a transcribir este código. Pésima idea para aprender programación el copiar código de un lado hacia otro y simplemente verificar que se ejecuta. Pero en este caso no estamos todavía revisando o aprendiendo sobre los distintos elementos que tiene WXWidgets. Estamos solamente verificando que el proceso de instalación ha sido satisfactorio. Entonces van a colocar este código en lo que es ese main.cpp o como ustedes le hayan llamado. Entonces luego, cuando ustedes estén en este punto que ya hayan colocado esto, vean que tenemos aquí un poquito de como subrayado en rojo porque hay algo que no está detectando, esta librería tampoco lo está detectando, entonces pues algo aquí está pasando, ¿verdad? Bueno, es que todavía no hemos terminado de configurar todo realmente. Vamos a ir aquí donde decía WXTest, en la parte de aquí anterior también se ve, en esta parte de acá. Clic derecho, saltamos hacia propiedades. Cuando le damos clic en propiedades nos va a abrir esta ventanita. Esta ventanita, ¿qué es lo que nos va a decir? Esta ventanita es cómo configurar nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a asegurarnos de que aquí en configuración diga todas las configuraciones, de que en plataforma diga todas las plataformas y aquí en la parte seleccionamos donde dice CC++, vamos a ir a la parte donde dice directorios de inclusión adicionales. O bien si lo tienen en inglés, es su equivalente en inglés. Y las que vamos a agregar ahí son estas, dólar y entre paréntesis WXWin. Esa es la manera de decir que estoy utilizando una variable de entorno. Entonces, la mouse herramienta que habíamos agregado hace unos minutos, la estamos utilizando acá. ¿Qué era esta variable de entorno? Bueno, era el path hacia donde está el código fuente. Backslash, porque estoy en Windows, include, backslash, msbc, y el mismo, pero con solamente include, para que pueda agregar todos los elementos que tenemos de este lado. Cuando le dan aquí ustedes en agregar, pues se les va a agregar aquí, se le va a desenrollar el valor correcto del path donde ustedes lo tenían realmente agregado. Perdón, donde tienen realmente sí agregado lo que es el código fuente de la librería como tal. Le damos en aceptar y todo bien hasta aquí, solamente eso es lo que tenemos que cambiar. Pero no solamente eso a través de esta ventana. Luego nos vamos a saltar donde dice vinculador o dice linker si lo tienen en inglés. Luego la parte de sistema y en la parte de subsistema por defecto nos va a seleccionar aquí lo que dice aplicación de consola. Lo vamos a cambiar para que diga aquí lo que es Windows
para que sepa que es una interfaz, que vamos a tener ventanita nosotros por aquí trabajando, ¿verdad? Entonces cambiar esto por acá y le damos clic en aplicar. No hemos terminado. Falta decirle a Visual Studio dónde están las librerías que yo quiero que él utilice. Entonces, me aseguro primero de cambiar esto que dice plataforma para Win32. Voy a vinculador, voy a general y en la parte de directorios de biblioteca adicionales coloco dólar y entre paréntesis wxwin /lib /bclib bc, perdón, raya baja lib, porque es la de 32 bits. Y de manera análoga, le damos primero clic en aplicar, perdón, y luego de manera análoga vamos a seleccionar plataforma de x64 y vamos a colocar aquí el path, pero ahora de la librería de x64, perdón, de 64 bits. Creo que también se puede decir x64, todo bien. Y no olvidar darle clic en aplicar, porque si no, básicamente los cambios no se van a aplicar, los que acabamos de hacer. Cuando hicimos eso, estamos ready, ya estamos más que listos para empezar aquí y vamos a ir a la parte de arriba donde dice depurador local de Windows. Esto pueden elegirlo en debug o en x64. Recuerden que nosotros hicimos todas las instalaciones, entonces cualquiera que eligen debería de funcionarles. Y cuando le dan acá, pues van a tener ese elemento y se les va a ejecutar por esto. Entonces vamos a tener la ventanita, el código que creamos. Es solamente una ventanita que dice well done, everything seems to be working. Y si le sale esto es que todo el proceso de instalación estuvo súper bien. Aquí particularmente el screenshot que yo estoy agregando fue en modo debug, pero si lo hago en modo release también funciona. Y ambos resultados son el mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es debug? El proceso de debugging es estar, o en español depurando, es el proceso de encontrar errores y todo este asunto. Entonces nosotros cuando estamos haciendo este tipo de cosas, nos interesa tener herramientas, tener algo extra, puntos de control, prints y todo ese tipo de cosas que utilizamos, además para cuando estamos revisando que algo nos falla. Entonces el peso, que ahorita vamos a ver en el primer ejemplo que tenemos, de la interfaz gráfica, si se hace en modo debug, va a ser más que la interfaz en modo release. ¿Por qué? Porque la interfaz en modo release ya no lleva un montón de elementos que solamente son necesarios de tener cuando se está en el proceso de depuración o en el proceso de desarrollo de la aplicación. Entonces, hasta aquí, todo bien. Si algo de esto no les funcionó, retroceder el video y ejecutar los pasos nuevamente, porque de aquí en adelante se asume que pues tenemos todo ya previamente configurado y todo instalado. Entonces sí es recomendable que sepan que hasta este momento todo tiene que haber funcionado y obtener ustedes esta ventanita de por acá. Empecemos ahora, vamos a ir creando o revisando todo lo que nos permite lo que es WX Widget, ¿verdad? Entonces, primero que todo, vamos a crear una ventanita básica. Esa ventanita básica, pues simplemente es para verificar también que tenemos una ventanita, pero ya como proyecto. Entonces, van ustedes a cerrar Visual Studio, lo abren con un proyecto, le ponen un nombre al proyecto que ustedes quieren crear. Ahí ustedes van a definir, tal vez aquí le van a poner como creando una ventana básica, sería un buen nombre para el proyecto. Y vamos a tener 4 archivos iniciales, los que tenemos acá: myapp.cpp, myapp.hpp, mainframe.cpp y mainframe.hpp. ¿Cómo los crean? Pues en la parte del proyecto, perdón, en la parte donde dice proyecto, en ese panel que ustedes tienen usualmente en un costado, pues tienen archivos de encabezado que van a ser los header files, ¿verdad? Y archivos de origen que van a ser los .cpp, perdón, archivos de recursos. Son los que vamos a utilizar aquí en este caso. Y vamos a tener un .cpp que se llama mainframe y el otro myapp. ¿Qué va a ir en cada uno de estos elementos? Bueno, por acá estamos creando y por ahora vamos a ir explicando cada uno qué es lo que contiene. Primero que todo tenemos que explicar que usualmente nosotros los programas en C++ ingresan por el main. La función main es por donde se empiezan a ejecutar, ¿verdad? Bueno, en este caso se van a empezar a ejecutar por una clase o por un método que va a ser el que se llama onInit. Internamente él se va a encargar de hacer todo lo necesario para que si el programa C++ intenta entrar por el main, entonces ¿cómo le decimos? Bueno, no. Por ahí tenemos un macro que se va a encargar de hacer esta, podríamos llamarle magia, pero no es magia, es puro código, ¿verdad? Y sí, entonces empecemos. En el archivo que se llama mainframe.hpp
vamos a crear un frame principal, que es un frame, como pues lo que vamos a estar nosotros viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una clase, ya para este momento somos unos gatos y unas gatas en lo que es programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase que se llama mainFrame, que hereda de manera pública de WXFrame, que viene de la librería WXWidgets, que ya compilamos y está súper funcionando. Esto va a tener simplemente por acá de manera pública el constructor que recibe lo que es el título como tal. Y vean que aquí no es un string como tal puro, es un string que viene como con un wrapper o customizado, personalizado para lo que es WXWidgets, y el tipo de datos se llama WXString, que es el que vamos a utilizar en este caso. Si usted intenta mandarle un string de la biblioteca estándar de C++, pues no va a funcionar, porque le va a decir, pues no, yo esperaba un WXString y usted me está mandando un string de la biblioteca estándar. Esto es lo único que tiene que ir en ese mainFrame.hpp. ¿Qué tiene que ir entonces en el .cpp? Pues bueno, lo que es la implementación de esta clase, o en este caso solamente es el constructor. Pero entonces lo implementamos por acá, los parámetros que recibe, y ¿qué es lo único que tiene que hacer? Utilizamos la sintaxis compacta para decirle que simplemente utilice de donde está heredando, que era de acá, y le pasamos null pointer, wxidn y title. Bueno, ¿qué es esto? O sea, son 3 elementos. Bueno, a partir de este momento, cada vez que tengamos una duda, vamos a ir a consultarlo a la documentación, que por eso utilizamos WXWidgets en este caso, porque dijimos que tiene una documentación clara y detallada. Entonces, cuando vamos a revisar esta clase en lo que es la documentación de WXWidgets, nos encontramos aquí la firma. Entonces dice que lo primero que recibe es el padre, luego el ID, y luego el título, y luego la posición, y luego el tamaño, y luego el estilo, y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí necesarios por ahora, vamos a agregarle, a enviarle lo que es el padre, pero no ocupamos que esté relacionado con nadie, entonces le mandamos un puntero nulo. Listo. Le vamos a mandar un ID, pero no ocupamos que por ahora ponerle un ID específico. Entonces utilizamos un macro undefined que ya tiene WXWidgets definido, que se llama WXIDN, cualquiera. Todo bien. Y luego el título, ¿no? El título sí me importa. Entonces el título voy a usar el que mainFrame me está llegando, me está mandando por acá y yo lo utilizo acá. Y listo. Esa sería la implementación de lo que es el constructor. Y luego pues tenemos otros dos archivitos, que va a ser el myapp.hpp, que lo que va a hacer es definir por dónde entra lo que es la ejecución. Entonces, app hereda, la clase app hereda de manera pública de wxapp, y lo único que tiene es un método que se llama acá onInit, que es por donde va a entrar de hecho la aplicación. Y la implementación de esta va a estar en su archivo .cpp y va a tener por aquí un macro. Este macro por acá recibe como parámetro app. ¿Qué es app? Esta de acá. Y como aquí estamos haciendo el include, pues todo bien, porque ahí estamos mandando la firma. Entonces estamos diciéndole que entre por acá. Y aquí siempre tenemos que tener un método que se llama onInit, porque cuando ejecutamos esto, él va a ir a buscar dentro de esta clase un método que se llama onInit y tratará de ejecutarlo porque es por donde ingresa. Y pues, ¿qué tiene? Aquí estamos definiendo lo que tiene adentro este onInit. Pues entonces creamos un mainFrame de este tipo, o sea, el tipo mainFrame puntero, se llama mainFrame, utilizamos new, para este momento también ya somos unos gatos y unas gatas utilizando lo que es memoria dinámica, identificando que estamos utilizando acá memoria dinámica, y mainFrame que recibía, sí, yo me acuerdo que yo la definí por aquí arriba, y era el título, entonces le paso el título, C++ GUI, y listo. Hay otros elementos que en este caso aquí pues los dejo, están comentados, pero se pueden utilizar también, que puedo definir el tamaño del frame que estoy utilizando. Y vean por acá, ¿por qué uso flechita? ¿Por qué no uso puntito? Sí, es cierto, es que aquí tengo un puntero y si quiero acceder entonces a un método de acá, de esta clase, sí, es flechita lo que tengo que usar. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy obteniendo con mainFrame es un puntero que apunta, para la redundancia, a donde está creado este elemento de acá, este objeto que se creó, y entonces se llama mainFrame. Y voy a hacerle un mainFrame.show, no, flechita show, para mostrarlo y devolver un true de que todo salió bien y listo. Si no hago el show, no se va a ver, se va a quedar ahí, pues hasta que nosotros le demos detener el programa o similares, vamos a poder ser capaces de continuar, pero si no le damos el show no se va a ver, y si lo vemos y le damos X, pues ahí sí termina ya la ejecución.
Entonces, si hacemos esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta ventanita de por acá. Pero no tiene nada, no, es que no le hicimos nada, porque va a tener algo si no le hicimos nada más que pasarle el título. Lo que queríamos por ahora era verificar simplemente, estamos creando ¿qué? Una ventanita básica. Entonces, si vengo aquí y le doy clic, pues me va a entregar esto, sea en modo debug o en modo release, me va a entregar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes van a estas carpetas donde están el nombre del proyecto, tanto para debug y release, y ven el tamaño del ejecutable, para el modo debug, 10.127 kilobytes, para el modo release, 4.230. Vean, más del doble. ¿Por qué? Porque en modo release, perdón, en modo debug está agregando un montón de elementos que nos van a ayudar o nos ayudarían si estuviéramos en el proceso de debugging, tratando de encontrar algún problema, una pulguita por ahí que no nos está dejando dormir, y entonces pues nos da herramientas. Pero en release pues ya está todo listo, ya está funcionando como se espera, todos los tests están pasando, entonces compilo un modo release y listo, pesa menos, todo bonito. Continuemos entonces. Listo. Ahora que ya hemos creado una ventanita básica, pues ahora sí podemos decir que ya todo está up and running, entonces nos vamos a dedicar a empezar a revisar cositas que nos ofrece WX Widgets. Entonces, empecemos con algunos tipos de controles. ¿Qué son los controles? Dice aquí, de hecho la documentación propia de WX Widgets nos da un pequeño extracto de lo que ellos dicen que son los controles. Típicamente, estos son ventanas pequeñas las cuales proveen interacción con el usuario. Es todo lo que nos ofrecen, súper resumido y súper compacto. Entonces, ¿qué son los controles? Pues básicamente es eso, es lo que nos permite interactuar, en este caso con el programa, a nosotros como usuarios. Entonces vamos a tener botones, checkbox y todo este asunto, espacios de texto, perdón, no editables, espacios de texto editable, y ahora sí, empecemos a navegarlos entonces. Pero, profe, es que usted me agregó ahí apenas como 10 controles y yo ocupo muchos más controles para mi proyecto, para todo lo que yo tengo que hacer. Bueno, no se preocupen, vean, por acá les voy a enseñar todos los controles. Por acá WX Widgets tienen su documentación, los controles. Entonces tiene la parte de controles y aquí tiene otro montón de controles que no vamos a revisar por cuestiones de tiempo, pero que también están totalmente documentados por si quieren utilizarlo. Tienen alguna necesidad y es necesario, pues por acá están. Pero nosotros nos vamos a dejar a revisar estos de por acá. Entonces procedamos entonces a revisar cada uno porque son varios. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que WX Widgets o el frame que nosotros vamos a tener como tal, el elemento en la jerarquía, el primero que creemos, pues va a estar o va a abarcar todo lo que es el frame. Entonces, si yo creara un botón mediante esta directiva, esta lineecita que ahorita la revisamos, no hay problema, solamente este de primero se me va a hacer un botonzote por acá, un botón completo y listo, me abarco todo. Entonces, ¿qué es lo que hago mejor? Entonces, creo un panel y ese panel a quién se lo asigno. Vean que aquí está WX panel y uno aquí a quien tiene que colocar es al parent que habíamos visto antes. Entonces, no, a this, ¿qué es this? Esta clase donde estoy parado en este momento. ¿En cuál estoy en este momento? En mainframe. Entonces, abarca todo esto, que es el panel. Y ahora todos los demás elementos los vamos a asociar hacia ese panel que acabamos de crear. Entonces vamos a ingresar o a revisar uno por uno los que aquí hemos listado. Entonces, ¿cómo creamos un botón? Bueno, hay un tipo de dato que se llama WX Button. Entonces, ese WX Button lo creamos con new y lo que nos va a entregar es un puntero hacia donde está almacenándose esa información o ese objeto como tal. Profe, pero es que seguro es que usted sabe mucho y tiene aquí el panel y WXIDN, button, WX point, WX sites y yo no sé qué tengo que usar en cada uno de esos. Bueno, otra vez, no es que yo sepa mucho, es que pues tuve que preparar la clase para enseñarlo. Realmente es que aquí yo leí la documentación y supe que tenía que pasar el parent, el ID, el label, la posición, el tamaño y todo ese asunto. Entonces devolvámonos, pero vean que aquí pues fue la documentación la que me dijo que tenía que contener cada uno de estos. Y después de que ya usted ve uno de estos, y usted ve que la mayoría pueden seguir una firma similar, dependiendo del tipo de control. Entonces el botón acá que yo quiero crear, que es este de acá, pues que lleva a quién pertenece, o sea, quién es su parent,
en este caso es panel, que fue el que creamos, que está abarcando todo el frame. Luego lleva el identificador, que no me importa por ahora identificarlo de manera única, entonces le pongo un WXIDN. El nombre que va a tener ese botón, entonces yo simplemente le pongo un string que es button. Y luego en este caso, ¿qué sería? Vamos a ver. Ah, sí, vean, es la posición. Entonces, es la posición 150, 50 y dentro de WX Point, ¿qué es eso? Bueno, aquí es como un par ordenado y en este caso la posición 150, 50 está a nivel de píxeles. Entonces, yo me coloco en esta esquina de acá, me desplazo 150 hacia acá y 50 hacia abajo. Y a partir de ahí está el botoncito que yo estoy creando. Esa es la manera. Entonces, las posiciones que yo estoy dando acá son basadas en su padre. Entonces, en este caso fue a través de panel. ¿Y quién es panel? Todo este, porque estamos diciendo que cubre todo el frame, el primer elemento que estábamos creando por ahí. Y luego el tamaño, también utilizamos un WXI, sí. Esto lo utiliza porque internamente, pues así WX Widget se garantiza de además soportar algunos elementos, como por ejemplo, que aquí si usted no le pasa un 50, perdón, en este caso, si usted no le pasa un 35 del tamaño que es esta altura y usted le pasa un -1, él lo va a interpretar como, ok, quiere la altura por defecto, no quiere 35 píxeles, si yo le pasé ahora un -1, por ejemplo. Pero aquí le estoy diciendo que lo quiero de tamaño 100 de largo por 35 de alto. Entonces de aquí a aquí hay 100 píxeles, de aquí a aquí hay 35 píxeles. Entonces recuerden, se empieza a contar desde la esquina superior izquierda. El primer elemento es cuánto hacia la derecha y el segundo elemento es cuánto hacia abajo. Y a partir de esa esquina, pues es el elemento que vamos a encontrarnos. Entonces, pues el botón, ¿cómo lo creamos? Pues simplemente así, panel, un ID cualquiera, póngame este nombrecito dentro del botón, colóquelo aquí y hágalo de este tamaño. Eso es todo. Esto es un botón común y silvestre, los que siempre hemos estado utilizando. Luego tenemos otro elemento que se llama checkbox, que es una cajita, box de caja y check de como check, ¿verdad? Entonces, ¿qué recibe check? Bueno, recibe el panel, WXIDN, porque no me importa por ahora distinguirlo, recibe un texto, que es lo que se va a colocar a la par del checkbox, básicamente, y un WX point. Entonces, en este caso, porque entonces de aquí hasta aquí hay 550 y, perdón, 550 hasta aquí y 55 hacia abajo por acá. Entonces, a partir de eso se coloca el checkbox. El que sigue, para ver todos los elementos que estamos colocando por acá, texto estático. Entonces, ¿qué recibe? También el panel, WXIDN, y vieron lo que yo les dije, la firma se va apareciendo y entonces nos vamos acostumbrando a este tipo de cosas. Entonces, vean que este de acá, pues tiene los mismos elementos de acá y así sucesivamente. Luego tenemos un campo que se llama texto de control o control text, o text control realmente lo colocan acá. ¿Y qué es? Eso es un espacio que sí podemos nosotros escribir, no solamente un espacito aquí de texto que estamos colocando, sino ahí colocamos eso, definimos el punto y vean que acá le estamos diciendo a través de este -1 que lo quiero de tamaño 200 de ancho y de alto, el valor por defecto. Entonces, ¿por qué aquí coloco un -1? Porque dependiendo, por ejemplo, tal vez en Windows o en Linux o en alguna otra plataforma, o tal vez incluso el tamaño no podría, el valor por defecto podría ser un porcentaje de otros tamaños, entonces pues es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos un -1 es use el valor por defecto. Luego tenemos otro elemento que le llamamos slider, como un deslizador. ¿Y qué le pasamos? Ah, bueno, le pasamos el panel WXIDN y profe, pero aquí ya no entendí. Pues también documentación 25, 0, 100. Entonces esto es 25, el valor donde quiero por defecto que empiece el slider. Entonces lo puse aquí en un 25. 0 a 100, el valor mínimo y el valor máximo. Y los que siguen son iguales a los demás. El punto donde quiero colocarlo y el tamaño. Y aquí también el valor por defecto quiero que utilice en lo que es la altura de lo que es el slider. Luego aquí tenemos este por acá, que sería esta barrita como de progreso. Y entonces, bueno, panel WXIDN 100, entonces es esto. Y WX parecido con respecto a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, vean que este es el valor máximo. Y esto nosotros le podemos setear un valor. Entonces, hago el nombre de este y flechita, set value y le pongo un 50. Entonces vean por eso que está aquí llenado como hasta el 50%. Entonces, bueno, como hasta el 50 no, hasta el 50% porque habíamos definido como máximo lo que era el 100, del 0 a 100, ¿verdad? Entonces en este caso.
Luego tenemos otro tipo que se llama WX Array String, que es para seleccionar y le ponemos opciones o choices del inglés. Y entonces, ¿cómo hacemos para agregar elementos? Entonces hacemos un add de ítem A, ítem B, ítem C. Entonces, si aquí diéramos clic, si estuviéramos en la interfaz gráfica, pues nos va a desplegar un pequeño menú para nosotros elegir alguno de los elementos. Les mentí. Estos son solamente las opciones que estamos creando para luego utilizar un control que se llama WX Choice. Vean por acá. Por eso está un poco extraño que aquí no estuviéramos utilizando la flechita, porque aquí simplemente estamos creando nada más lo que es el string. Entonces creamos aquí el string y ahora sí, en este de acá le decimos cuál tiene que utilizar. Estas son las opciones. Entonces le pasamos este arreglo de opciones, pero no es un arreglo cualquiera. Es un arreglo de tipo WX Array String, entonces ya él sabe utilizarlo. Y si queremos nosotros que esté seleccionado alguno por defecto, pues le hacemos un choice flechita select y el elemento 0, el índice 0. Entonces por defecto va a estar seleccionado el ítem A. Luego tenemos este spin control que lo agregué por acá para comentarles que no todos los elementos, o más bien podemos comentar de este elemento, sí, que no todos los elementos siempre van a estar en la librería solamente con el wx.h. En este caso, para utilizar el spin control, ocupamos agregar el header spin control.h. Entonces, cuando agregamos ese spin control.h, pues agregamos esta parte de acá, los elementos. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos por acá? Si no colocamos nada, va a utilizar el valor por defecto. Entonces, nosotros colocamos los valores que queremos en cuanto a la posición y lo que es el tamaño. Y este, pues, aquí nos quedó de 0. Uy, aquí empezamos a aumentar y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que le dé la variable interna que tenga para guardar ese valorcito, ¿verdad? Finalmente tenemos dos elementos, uno que se llama lista en caja o listbox por acá. La utilización es equivalente a lo que es el WX Choice, pero ahora están aquí desplegados todos chorreados para seleccionarlo como tal, ¿verdad? Y finalmente vamos a mencionar uno que se llama Radio Box. Este Radio Box es particular porque permite solamente que se seleccione uno a la vez. Entonces, ¿cómo lo creamos? Pues Radio Box, New, WX Radio Box, Panel, WX ID Any, el texto, la posición, el tamaño y luego los elementos que queremos que se desplieguen. Pero por ejemplo, si yo doy clic acá y luego doy clic acá, pues se deselecciona este y me queda en este. Si luego doy en este, se deselecciona este y me queda este. Entonces solo se puede uno a la vez. Y eso es una característica que tienen este elemento y no es solamente algo propio de WX Widgets. Todos estos elementos, pues el concepto de que es un botón, que es un checkbox, que es un espacio de texto editable, que es un slider, es algo a nivel de interfaces gráficas. Entonces, si ustedes eventualmente hacen algo a nivel web, incluso también van a ver elementos pues que se llaman así, Radio Box, Radio Button. Entonces, van a estar familiarizados también con este tipo de elementos al ya haberlos cubierto en esta sesión. Entonces, eso es con respecto a los controles y por acá hemos mencionado lo que es con respecto a lo que es la documentación. Si tenemos alguna duda, podemos ir a revisar la documentación propia para ver qué podemos obtener. Saltémonos ahora a la parte de lo que son los estilos. Los estilos es básicamente, y el pedacito de código que tenemos por acá son los elementos que acabamos de colocar con algún estilo definido. Entonces, si vamos a navegar sobre el primer elemento, que era el del botón, todo tiene exactamente igual, excepto este último que dice WX, BU, raya baja, left. Entonces esto suena como que es un button, raya baja, left de izquierda, así el button lo alinea a la izquierda. Entonces, si nosotros revisamos lo que es la firma de WX button, vean que tiene el parent ID, label, position, size y luego es el style. Entonces, el siguiente parámetro que recibe es el estilo que se le quiere aplicar. Entonces, por eso se agregó acá. ¿Por qué? Porque así la firma lo describe, que es lo que sigue que uno le puede enviar. ¿Cuáles otros elementos tengo para aplicar estilos? Bueno, si nos vamos a la documentación de WX Bottom, vamos a entrar a una parte que dice estilos y va a decir, ok, el que estamos utilizando, justifica al lado izquierdo la etiqueta, luego dice, lo alinea arriba, lo alinea a la derecha, abajo, hace que sea completo el match con el espacio y todo ese asunto. Entonces, esos son los estilos permitidos.
En este caso de bottom, ¿verdad? Porque estamos revisando esta clase como tal. Si queremos revisar los que son de checkbox, pues tendrá otros estilos. Y además, esos otros estilos pueden unificarse, o no sé si unificarse o usar más de uno a la vez. Entonces, por ejemplo, acá todo el resto que estamos colocando es exactamente lo mismo que antes, tal vez un default size que no utilizamos, pero aquí nada más para que se vea un poco más compacto. Y luego estamos diciéndole que al check le vamos a permitir un tercer estado. Entonces, ese tercer estado es, esta parte de permitir es que no solamente existe el check y el no check, sino que puede existir el check, otro estado y el no check. Entonces, eso se logra como, primero utilizando este macro de acá, este define, que es el permitir tercer estado para el usuario, y luego entonces utilizamos ya el que define el estado. Entonces colocamos esto mediante este pipe, este símbolo que es una OR. Es una O lógica, entonces nos va a decir que este o este. Entonces lo que hace internamente es que los agrupa y permite ambos estilos en este caso. Luego, de manera análoga para los demás, hemos aplicado algunos estilos para ejemplificar algunos ejemplos que se pueden utilizar. Entonces, en el de texto estático, lo estamos centrando. Dice que aquí los centre aquí horizontalmente. Luego le estamos aquí aplicando un background solamente para verificar que está centrado realmente. Esto no es un asunto de estilo, pero pues aquí de una vez se aprovecha y se menciona, vean, el static test tiene un método que se llama setear, bueno, definir el fondo en algún color y aquí le estamos pasando, bueno, lo quiero como un gris claro, listo, por ahí. Luego el texto de control que es el editable, nosotros lo pasamos por acá y uno de los estilos que le puedo aplicar es que el texto es tipo password, es una contraseña para que cuando uno escriba lo defina de esta manera. Luego el que sigue, ¿qué le puedo decir? Que lo quiero, mentira, digamos el slider. Luego el de aquí, ¿qué quiero decir? Que quiero que tenga el label arriba. Entonces yo lo empiezo a desplazar y este labelcito va a empezar a cambiar con respecto al valor que yo estoy definiendo. Luego ahora sí el que sigue, el gauge, lo que va a hacer, yo lo quiero vertical. Antes estaba horizontal, ahora se muestra vertical. Luego el que sigue, ¿qué le estoy diciendo? Que los ordene. Entonces, para pedirle que los ordene, que es una de las características o uno de los estilos que yo lo puedo aplicar, lo que hice fue darle vuelta a esto. Vean que ahora lo coloqué como ítem C, A y B. Pero como yo le estoy aplicando que lo ordene, el por defecto lo ordena alfabéticamente. Igual me muestra por defecto lo que es el ítem A cuando yo lo seleccioné. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije, créelo aquí, basado en este arreglo de 3 elementos y ordénelo, me dejó en el índice 0 el A más bien. ¿Por qué? Porque lo ordenó alfabéticamente. Y luego para el spin control dice por acá que haga un wrap. Este wrap significa entonces que más bien cuando llega en este caso, por ejemplo, a 100, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 100 y lo resetea. Entonces empieza a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego tenemos el list box que teníamos por acá, entonces dice que permita múltiple selección, que es parte de lo que nosotros podemos elegir. Y el radio box, entonces dice que lo coloque como filas en este caso. Entonces, pues antes lo teníamos como columnas, si nos devolvemos un poquito, lo teníamos de esta manera. Y aquí ahora está como columna. Y eso sería con respecto a lo que son los estilos como tal. Vuelvo y repito, me es imposible mostrarles en esta sesión los estilos posibles, pero sí me es posible decirles que la documentación está totalmente disponible para ser consultada y que ahí tienen todos los estilos disponibles para que ustedes los puedan revisar de acuerdo a las necesidades que tengan en cada uno de los proyectos que vayan a realizar, sea en este curso o en lo que gusten siempre. Hablemos ahora de eventos. Esto de los eventos es pues la manera en que nosotros vamos a interactuar, ¿verdad? Voy a tomar un poquito de agüita. Los eventos es como vamos a interactuar nosotros. Entonces, por ejemplo, el evento más típico del que podemos hablar es de presionar un botón. Entonces, presionar un botón, ¿para qué queremos hacerlo? Usualmente lo queremos hacer para tomar una acción o definir o tomar una decisión y que eso ejecute una acción. Vamos a ver dos tipos de manejo de eventos. Uno que es de manera estática y otro que es pues de manera dinámica, ¿verdad? Entonces empecemos cubriendo lo que es la manera estática y luego nos saltamos a la parte del manejo de eventos de manera dinámica. Entonces,
En el lado estático, como su nombre lo dice, definimos los eventos y así se quedaron por siempre y siempre, ¿verdad? No vamos a tener manera de modificarlos o similares, simplemente vamos a haberlos definido y pues es lo que es y listo. Entonces, para hablar sobre los eventos y en este caso del lado de cómo manejarlos de manera estática, vamos a modificar nuestra clase, la declaración que tenemos por acá, y vamos a crear estos tres métodos, o al menos definirlos. On button clicked, on slider change y on text change. El nombre de estos nosotros lo definimos totalmente y ahorita les menciono dónde es que los tenemos que cambiar si los queremos poner el nombre. Pero estos pues son simplemente de que yo los utilicé y se me ocurrió llamar al método cuando se dio clic en el botón, cuando el slider cambió y cuando el texto cambió. ¿Por qué? Porque pues tiene sentido que mi método se llame o tenga que ver con respecto a cómo yo la quiero utilizar. Pero yo a este texto, a este método le pude haber puesto nombre palomita y pues ahorita lo modifico en otro lado donde decía esto, le pongo palomita y ya, y funciona. No es algo que WX Widgets me obliga a utilizar de esa manera. Lo que sí es que como voy a utilizarlo y va a ser una función o un método manejadora de eventos, el parámetro que recibe es de tipo WX Command Event. Entonces es un comando de eventos que voy a recibir yo para hacer distintas operaciones con el evento que me está llegando. Y luego lo que estoy haciendo es declarando por acá la tabla de eventos. Entonces yo hago aquí un WX declare, vean que aquí es un declarar event table. Y eso es todo lo que tiene que ir en ese archivito. Y nos saltamos entonces ahora al punto CPP. Lo primero que voy a hacer es definir los IDs de los elementos que yo voy a estar utilizando. Que va a ser un botón, un slider y un texto. Entonces, yo puedo definirlos y aquí estoy definiendo los IDs como un 2, el otro un 3 y el otro un 4. ¿Cuáles son las reglas que yo tengo que seguir para definir estos números o estos identificadores? Las reglas son, tiene que ser positivo, que no sea ni 0 ni 1, y no puede ser entre este macro, que es el WX más bajo, ID, perdón, más bajo, que sería el 4999, y el WX ID más alto, que sería el 5999, porque son reservados para cosas que WX Widget hace internamente. Entonces puede ser algún valor positivo, es decir, entre 1 y 4998 o 6000 o mayor, básicamente. Entonces, pues en este caso no nos vamos a complicar, ¿para qué vamos a andar buscando valores altísimos y con un 2, 3, 4 no es suficiente, ¿verdad? Luego voy a definir lo que es el macro para lo que es la definición de la tabla de eventos que habíamos definido por acá. Yo sé por acá que voy a crear tres botones, un botón, un slider y un text, y que el ID de cada uno de estos pues va a tener sentido con el bottom ID, slider ID y el text ID, ¿verdad? No nos vamos a confundir solitos. Entonces, lo que hago es colocar esto y ¿qué es mainframe? Es mi clase de acá y luego de quién heredó. Es todo lo que tenemos que colocar por acá y ya esta información la tenemos por acá. Luego internamente tenemos otro macro que se llama evento button y le voy a pasar el ID del evento y cuál es el método que yo quiero que se dispare o quiero que se ejecute cuando haya un evento en este elemento. Entonces aquí estoy casi haciendo un trabalenguas, pero espero que se vaya aclarando poco a poco. Entonces, el button ID, quiero que el botón, sí, en realidad sí es un botón, porque vean que aquí incluso yo estoy explícitamente diciendo que es un botón. Entonces, quiero que el botón va a ser creado con el ID botón raya baja ID dispare o ejecute este método cuando él sea presionado, en este caso que es lo que se le puede hacer a un botón. El slider ID también y el text ID. ¿Qué puede hacer un slider? Puede cambiar su valor. ¿Qué puede hacer el texto? Puede cambiar su valor. Entonces es aquí lo que se utiliza o por eso se utilizaron estos nombres. En la implementación interna no tenemos absolutamente nada distinto en las primeras líneas. Botón, slider, texto, lo creamos, uso button ID, no uso el any ID, aquí sí uso específico, entonces aquí estoy poniendo un 2, aquí un 3 y aquí un 4. Todos los demás elementos ya los conocíamos, pero ojito con este sí es nuevo, entonces estoy aquí definiendo create status bar.
la barra de status es básicamente donde usted tiene, cuando abre una aplicación, en la parte de abajo que tira como mensajitos, como se cargó tal archivo correctamente, o hay un error en tal cosa, o revise tal línea, o algo similar. Eso es como una barra de status, ¿verdad? Y luego tenemos pues las implementaciones de cada uno de estos métodos. Entonces tenemos la implementación de onButtonClick. Entonces cuando esta función se dispare, se ejecute, ¿qué es lo que va a ir a hacer? WXLogStatus es una función que recibe un string y lo que va a hacer es ir a colocar en la barra de status el string que ella recibió. Y eso es todo lo que hace. Entonces, si este evento se dispara cuando, cuando el botón es presionado, entonces lo que va a hacer es ir a poner abajo button clicked. Y eso es todo lo que va a poner. Si el slider cambió, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Bueno, aprovecho esto que es el evento que yo tengo acá para sacar el valor. Entonces, creo un string, está por acá. Y ese string lo que va a hacer es, ve, aquí voy a formatear como string lo que sea que este evento me dé. Entonces hago un evt, perdón, que es el que me llega aquí, .getInt. Entonces aquí esto me devuelve el valor del slider, que yo al inicio lo puse en 25, recuerden, y yo lo puedo mover a un 50, a un 63, lo que sea. Y luego lo que hago es mandarlo a la barra de status y listo a través de esta funcioncita. Luego, si el texto cambió, hago exactamente lo mismo, pero vean que aquí ya no hago un getIn, hago un getString. ¿Por qué? Porque el evento que me está llegando en este punto tiene que ver con un texto como tal. Entonces lo hago de esa manera y lo coloco allá. Cuando yo ejecuto estos elementos, ¿qué es lo que voy a obtener? Estas ventanitas de acá. Bueno, en realidad solamente obtengo una ventana, pero yo tomé 3 screenshots para mostrarles que cuando yo cambio el slider, se me actualiza esta barra de status y me dice slider value 42, como la respuesta a todo en el universo, ¿verdad? Luego, si yo presiono el botón, me dice aquí button click. Y si yo escribo aquí hola, buenos días, el texto dice text, dos puntos, hola, buenos días. ¿Por qué? Porque era lo que nosotros habíamos definido. Si nos devolvemos al código, vean que aquí yo estoy definiendo esta tablita y esto quedó aquí por los siglos de los siglos. Ya no hay nada que me lo pueda cambiar. Entonces, ¿qué hago yo? Decirles muy bonito el manejo de eventos de manera estática, pero le presento mejor lo que es el manejo de eventos de manera dinámica. Entonces, en el manejo de eventos de manera dinámica que tenemos por acá, primero hablar de este concepto que no es tan típico conocerlo. Si lo conocen, genial, pero si no, todo bien también. Dice el concepto de binding. ¿Qué es esto? Hacer binding de algo. En programación se refiere al proceso de asociar o conectar dos elementos entre sí. Puede ser la conexión de un nombre a un valor o función, un evento a un controlador de eventos o un servicio a una dirección y puertos específicos en una red. En todos estos casos, binding implica establecer una relación entre una entidad que solicita cierta información o acción y la entidad que la proporciona o realiza. Entonces, en resumen, después de esto y que ustedes lo ven y seguro dicen mucho texto, el proceso de enlazar dos elementos. ¿Estos elementos qué son? Por ejemplo, un botón y la función que lo ejecuta. Entonces, profe, pero usted no me habló de esto antes. Aquí estábamos realmente de manera intrínseca creando un binding. De que cuando un botón con el ID 2 se creaba y fuera presionado, entonces que fuera a disparar este método. Pero no lo vimos porque ahí estamos algo como muy estático, entonces ni siquiera vamos a poder hacerle bind o un bind para ponerlo o quitarlo ese enlace. Entonces pues no lo mencionamos en ese punto, sino hasta acá. Entonces para revisar de manera de implementación lo que es el manejo de eventos de manera dinámica, pues modificamos el ejemplo anterior y le quitamos aquel macro que teníamos por aquí. Solo vamos a ocupar estos tres que tenemos por acá. Y ahora procedamos a hacer esto. Entonces, ya no ocupo, vean que aquí había otra parte de código. Antes había aquí los IDs, luego el macro para hacer el manejo y todo ese asunto. No, aquí ya me los bailo y todo eso no lo necesito. Los elementos sí los voy a necesitar, lo que es el botón, el slider y el texto. Y luego cada uno de estos elementos tiene un método asociado a ellos que se llama bind, que es para hacer ese binding realmente, ¿verdad? Esa asociación. Entonces, el button, ¿qué hago? Bind de el evento de botón. ¿Y cuál? Ok, el button on button click. Ejecúteme este método, que es el que está aquí, cuando este botón pues es presionado, básicamente, que es lo que le pueden hacer a un botón. Si a un slider cambia, si un texto cambia, pues entonces ejecute el método que se llama onSliderChange o onTextChange.
Y aquí, pues, entonces lo que es, a lo que se refiere, pues, a quién pertenece, a dónde está, estamos en esta clase, entonces en mainframe, entonces podemos colocar this como tal, porque es a donde pertenece este método al que estamos ejecutando, ¿verdad? Eh, Anteriormente queríamos mencionar esto, que por ejemplo, estos nombres, pues yo los defino. Si aquí yo a esto le quiero poner en español, si se presiona, se presionó el botón, bueno, tal vez con tilde no, porque no nos agrada mucho para lo que es programación, ¿verdad? Pero lo que sí puedo ponerle aquí, no sé, palomita. Entonces, aquí palomita cambio esto, ¿dónde tengo que cambiarlo? Ah, de ahí, aquí en la implementación, pues le cambio aquí, le pongo palomita. Y también se lo cambio aquí, le digo que cuando se ejecute el evento de botón sobre este botón, lo que quiero es que vaya a ejecutar el método que se llama palomita, y le pongo aquí palomita. ¿Por qué? Porque este es un nombre personalizado que el usuario define, nosotros como programadores. Entonces, por si necesitan cambiarlo, pues es en este punto. Cuando nosotros, bueno, perdón, hacemos el bind por acá, devolvemos a este punto y todo este asunto. Pero, parte muy importante, manejo de eventos de manera dinámica. ¿Qué significa esto? Que yo en caliente, en ejecución, puedo ir a quitar ese enlace que había creado. Entonces, ¿por qué? Porque es a través de un método que yo estoy corriendo. Entonces, puedo hacerle onBind y le paso los mismos parámetros. Y así, ese enlace que yo había creado, chau, chau, se termina. Y entonces ya ahora, yo aquí estoy creándolo y quebrándolo. Entonces, cuando yo ejecuto esto, pues si ustedes mueven el slider, todo bien. Vamos a ver cuál fue el que quitamos, el del botón. Y el del botón ya no tiene que hacer nada cuando ustedes lo ejecuten. Cuando ustedes colocan aquí un texto, sí, tienen que ir otra vez a ver entonces ese valor aquí, porque sí se está haciendo el bind y no se está eliminando, no se está quebrando ese enlace, está quedando creado. El del botón no, el del botón yo lo creé y agregué aquí este renglón de descrearlo, iba a decir, pero no creo que eso exista. De eliminarlo o desenlazarlo para demostrar que pues así es como se quita ese enlace que nosotros previamente habíamos definido. Entonces la ventanita aquí queda y ahí queda también para que jueguen con esto. Ahora bien, hemos estado hablando de esto, del asunto de los eventos y todo ese asunto. Entonces yo creo que conviene, antes de seguir viendo otros eventos, hacer una pausa y revisar qué es esto de los eventos y un poquito más a detalle, ya que o ya que aprendimos cómo funciona la primera parte de los eventos. Bueno, cuando usted crea una interfaz, vean que nosotros, si estamos creando este botón, pertenece a panel, que fue el que habíamos creado. Ese panel pertenece a todo el frame, ¿verdad? Entonces hay como una jerarquía. Bueno, como una jerarquía no, existe una jerarquía. Entonces, ¿qué es eso de las jerarquías? Bueno, nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, la implementación, vamos a hacer este ejemplito para explicarlo, no cambia nada, es igual que el de antes, pero el de aquí sí cambia. El de aquí cambia de la siguiente manera. Eliminamos, bueno, en realidad eliminamos los anteriores, dejamos solamente el botón para explicar lo de la propagación de eventos. Yo puedo crear estas tres líneas, me hacen exactamente lo mismo en este punto, en este ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciéndole es a este botón que creé aquí, que cuando llegue un evento de tipo botón, vaya y llame esta función de esta clase, que pertenece a esta clase, ¿verdad? De este método, perdón. O váyase a un nivel más arriba si en el panel existe algo, algún botón que fue presionado, vaya y llame esta función que se llama cuando se presionó el botón. Si no, hago un this. ¿Qué es this en este caso? Es mainframe, es la clase en la que estamos. Si no, entonces le decimos en todo el frame, cuando se presione algún botón, vaya y ejecute este método que se llama cuando se presiona un botón o un button click, ¿verdad? Entonces, en este caso, hacen exactamente las tres líneas y los dejo ahí para que ustedes que jueguen y verifiquen que realmente hace exactamente lo mismo. Pero esto es solamente en este caso. ¿Por qué? Porque él va por jerarquías. Entonces primero revisa, ok, no, botón no tiene nada. Luego este botón pertenece a panel, panel pertenece a frame. Ok, entonces ahí va propagando los eventos o revisando cuál tiene que disparar. Más bien, en este caso no está haciendo una propagación pura. Y pues hasta ahora todo bien, esto va a funcionar exactamente igual. Pero pasémonos al que sigue, al ejemplito que sigue, donde yo tengo dos botones más bien. Y aquí se complica un poquito el arroz.
Entonces, ¿por qué se complica aquí un poquito el arroz? Entonces veamos el ejemplo. Qué mejor que aprender que con ejemplos prácticos. Vamos a tener un ejemplo donde tenemos dos botones. El botón, creo que tal vez aquí me falta un botón 1 si queríamos colocarlo. Si no, pueden dejarlo así, también va a funcionar totalmente. Porque el string es el que está aquí cambiando y la relación está hecha. Entonces, aquí lo que yo estoy diciéndole es, estoy creando un botón que muestra que dice botón 1 y estoy colocándolo en posiciones distintas para que no choquen entre sí. Y luego estoy haciendo un bind, pero de this. ¿Qué es this en este caso? Mainframe. Entonces, cualquier botón que esté dentro de mainframe, ¿qué va a hacer? Disparar esto, un botón click. Entonces, en este caso, cualquiera de los dos que yo presione va a disparar este método y por lo tanto va a dar un log message. Vean que aquí ya no estamos utilizando el status bar, estamos utilizando por primera vez este log message. O message, no sé cuál es la pronunciación correcta realmente. Que nada más muestra un mensaje que dice que se presionó el botón y listo. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues de cualquiera de los dos va a hacer eso. ¿Qué pasa si yo quiero diferenciarlos? Bueno, si quiero diferenciarlos, totalmente posible. Incluso vean lo que vamos a hacer aquí, vean qué bonito. Modificamos el código anterior para tener estos otros dos métodos, que vamos a tener un método que se llame cuando cualquier botón fue presionado, cuando solo el botón 1 fue presionado o cuando el botón 2 fue presionado. Entonces, a nivel de implementación, al inicio queda todo igual, pero ahora, además de dejar el this, que cuando cualquier botón fue presionado se llame esta, estamos creando un enlace que cuando el botón 1 sea presionado, el que se llame sea el método que se llama botón 1 presionado, y que cuando el botón 2 sea presionado, el botón 2 sea el que ha sido presionado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vean que aquí, vean que chiva, tenemos aquí log message, log status. Entonces, estos log status van a salir aquí abajito. Y el botón click es el que sale como un mensajito como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Se le hace caso a este de acá o se le hace caso a este de acá? Porque vean que si yo presiono este botón 1, ¿a cuál le hace caso? ¿A botón 1 o a este de acá que también la abarca? Bueno, según la jerarquía, entonces presionamos el botón 1 y él revisa primero que tenía botón 1. Tenía on bottom 1 click. Entonces, on bottom 1 click, botón 1 click y por eso aparece esto acá. Y lo de propagación de eventos que usted está hablando hace rato, profe, ¿dónde está? También esto otro, el mensajito aquí, el cuadrito que diga button click. Bueno, para que esa propagación de eventos suceda, yo tengo que colocar un event, bueno, EVT, que es lo que me llega aquí, el nombre de la variable que estoy definiendo, el comando evento, .skip. Tiene un método que se llama .skip, que estoy haciéndole con esto, es diciéndole continúe la propagación del evento. Entonces, si yo hago esto solamente en la función de onBottom1Click, cuando yo toco el botón 1, va a aparecer acá bottom1click y el mensajito por acá, bottom click, de la otra, de este de acá, del otro método que era para cualquier botón. Y cuando presiono cuando presiono el botón 2, pues simplemente va a aparecerme aquí bottom2click y no me va a aparecer el otro, este de acá, este mensajito. ¿Por qué? Porque yo no lo he agregado el evt.skip en el método de onBottom2Click, que sería el del otro. Entonces, pues en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, depende. ¿Queremos propagar el evento? ¿Queremos dejarlo aquí? ¿Qué queremos hacer? Depende siempre. La respuesta a muchas cosas siempre depende. Y en este caso, nuevamente va a ser depende del tipo de proyecto que usted está haciendo. ¿Necesita que eso suceda? Sí, hágalo. ¿No necesita? No lo haga. Respuesta sencilla, ¿verdad? Entonces, eso es sobre la propagación de eventos. Y voy a mencionarles otro evento. El evento cerrar ventana. Si yo estoy ejecutando mi ventanita, mi frame, y lo cierro, hay un evento que se llama Event Close Window cuando la cierro. Entonces, cuando yo le doy clic en la X para cerrar ya mi programa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando yo hago esto, se va a ejecutar este método porque es el que yo lo estoy creando. Otra vez, ojo aquí, yo este lo llamé on close porque yo quise puedo haberle puesto palomita y aquí también palomita y todo va a funcionar. Entonces yo hago un log message que se llame frame close, pero además tengo que hacerle un event.skip
para que continúe propagándose y el siguiente paso es ir a cerrarlo. ¿Por qué? Porque si no va a llegar hasta el punto donde, ok, presionaron la X, eso es un evento de cierre, el evento de cierre dice que se venga a ejecutar aquí, se ejecuta esto, sale un cuadrito todo bonito y no se cerró la aplicación. Entonces, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, el asunto es que cuando usted, y por eso es que precisamente lo estamos viendo, da en la X, entonces, ok, eso es que el usuario ya quiere terminar. Pero usted como programador podría decir, o programadora, podría decir, cuando el usuario cierre, yo quiero ir a actualizar las bases de datos, quiero ir a actualizar esto, quiero ir a acomodar esto otro por debajo y ya luego me cierro. Eso el usuario ni siquiera se va a dar cuenta, pero a través de esto yo me voy a dar cuenta que el usuario ya quería cerrar y yo quería ejecutar ese tipo de cosas de limpieza simplemente hasta el final, hasta que el usuario ya no quisiera hacer nada, ya que estaba cerrando lo que es el uso de la interfaz. Entonces, a través de este evento, de Event Close Window es que podemos hacerlo de esta manera. Y pues, ¿cómo lo tiene? Pues lo tiene esta jerarquía nosotros. Main friend, WX friend y es todo lo que tenemos por este lado. Continuemos entonces con un par de eventos distintos también. Vamos a revisar lo que son eventos del mouse y lo que son eventos del teclado. Entonces, eventos del mouse. ¿Qué es un evento del mouse? De moverme, andar haciendo esto. ¿Qué es esto? Moviéndome. Puedo dar clic izquierdo, puedo dar clic derecho, puedo dar el clic del scroll, puedo scrollear, por ejemplo. Entonces, todo eso son elementos o eventos que yo hago a través del mouse, a través de este ratoncito, ¿verdad? ¿Qué ejemplito tenemos por acá? Ok, entonces yo estoy creando por acá simplemente un panel, que es el que va a cubrir toda la ventanita. Y hago un panel bind para, que voy aquí a linkear. Voy a linkear el evento de left down. Esto es clic izquierdo cuando lo presiono. ¿Y qué quiero que se dispare? Quiero que se dispare el método que yo llamé, porque yo quise llamarle así, on mouse event, que es la que está definido por acá. Entonces, pues claramente tengo que ir a modificar este otro archivo, ¿verdad? Si no, se me va a quejar de que yo no tengo nada que se llame así, todo ese asunto, ¿verdad? Ya, errores de los que ya estamos hartos de estar viendo. Entonces, cuando pasa esto, pues, ¿qué hago? Pues tengo que ir a definir. Entonces, aquí dice este ejemplito que lo que va a hacer es crear una variable de tipo wxPoint que se llama mouse position y el evento va a tener un método como tal que se llama getPosition, que yo puedo agarrarlo a este mouse pose, tiene entonces atributos y puedo hacerle un punto X y un punto Y para obtener los valores de un tipo decimal e imprimirlos y los formateo a un WX string y lo mando a un log status en la barra de status que yo había creado aquí. Entonces, cuando yo ande aquí y doy clic, porque es lo que estoy definiendo como evento, se me va a actualizar esto de acá y me va a colocar en cuál posición X y en cuál posición Y yo estoy dando clic. Y esos valores, ¿desde dónde medidos? Desde esta esquina superior izquierda. Cuánto a la derecha y cuánto hacia abajo, cuánto en X, cuánto en Y. Ojito aquí con no confundirse con el eje cartesiano, ¿verdad? Para saber entonces qué tan desplazado estoy desde la esquina superior izquierda. Esto es lo que hace este ejemplito. Pero digamos que yo tengo este y clic izquierdo, clic derecho. ¿Cuáles otros existen? Existen un montón. ¿Dónde puedo encontrar ese montón, profe? Y en la documentación de WX Widgets, que tenemos ya ratillos sin mencionarlo, pero que siempre ha estado ahí disponible para que ustedes vayan y la abran y la revisen. Entonces, ¿cuáles tenemos? Left down, que es el que estamos utilizando. Left up, que es más bien cuando soltamos el clic izquierdo. Left double click. Middle down, el del centro. El del centro cuando más bien lo soltamos. El del centro cuando damos doble clic. El de la derecha cuando lo presionamos. El de la derecha cuando lo soltamos. Probablemente aquí el que seguía era el de la derecha cuando le damos doble clic y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en la documentación van a estar todos los eventos listados. Pero nosotros no solamente podemos detectar los clics, tenemos además un elemento muy vacilón que se llama Event Motion, que es el que se está moviendo. Entonces, se detecta el movimiento del cursor, pues, ¿cómo se llama? Event Motion. Entonces, en vez de colocar aquí Event Left Down, colocamos el Event Motion para detectar el ¿qué? El movimiento. Y entonces, cuando ustedes hagan esto y solamente hagan ese cambio y lo ejecutan, van a notar que ustedes andan moviéndose por acá y esto va a empezar a actualizarse solito. ¿Por qué? Porque cada vez que se ejecute o cada vez que se detecte que el mouse se mueve, va a actualizar estos valores.
pero ustedes van a notar que cuando cambian esto va a empezar a parpadear y no promete mucho que se haga así, se va a ver un poquillo feo. Entonces, pues ya tenemos la solución. Vamos a crear y vamos a ir a modificar que el status bar de esta manera, crear el status bar de esta manera en vez de así tal cual. Y en status bar con una flechita ahí porque lo estamos creando como puntero. Entonces lo accedemos directamente, le hacemos un set double buffer y lo compilan de nuevo y lo ejecutan y van a darse cuenta que ahora esto de acá, o más bien este texto de aquí, cuando ustedes están moviendo el mouse por acá, dejó de parpadear. Y pues ahora se ve más bonito, más elegante y todo sin problema. No lo van a llamar el cliente a decirle esto parpadea y me estorba. No me gusta que se vea así. Y tenga que usted ir a crear esto, entonces desde el inicio mejor lo hace. Luego, lo que acabamos de ver es que los eventos del mouse como tal y las posiciones que nosotros vamos a estar obteniendo son relativos al elemento. Porque en este caso no tuvimos ningún problema y no empezamos a hablar de eso, y porque estamos hablando de un panel, estamos haciendo la introducción, entonces usamos el ejemplo sencillo y todo se mide de acá y listo. Pero cuando, por ejemplo, ya tenemos un botoncito por ahí en la ventanita, pues ahí se complica. Pues ni se complica tanto, ¿verdad? Porque esto es sencillo. Pero, y si no, se devuelve el video y se aprende de nuevo y ya ahora sí es sencillo. Pero lo que va a pasar en este caso es que la posición XY que el evento nos da, cuando hacemos aquí el get position, es relativo al elemento. Entonces vean que aquí yo estoy colocando panel y hago todo este asunto y también el button para que detecte el movimiento aquí adentro. Porque si no hago esto, pues cuando yo ande con el cursor aquí adentro no se me va a detectar nada. ¿Por qué? Porque yo no le dije que encima del botón también, yo le dije solamente encima del panel y el panel que me quedó detrás, entonces pues se escondió. Entonces hago esto para que también quede totalmente visible por acá. Pero ¿qué pasa? Es que son relativos a los elementos. Entonces, cuando yo coloco aquí el cursor por alguno de estos lados, pues es basado en el panel. Pero si yo lo coloco aquí adentro, de hecho aquí yo puse con un puntito donde tenía yo el cursor en ese momento donde tomó el screenshot y vean que me marcó 11.9. ¿Por qué? Porque fue a partir de este aquí 11 píxeles para la derecha, 9 para abajo de la esquina superior izquierda del elemento que en este caso estamos haciéndole un hover, creo que es el término que se utiliza en inglés, no sé cuál es la traducción, yo le pediría en español andar por encima y listo. Y entonces es básicamente relativo a esa esquina superior izquierda de ese elemento. Y a veces entonces aquí tengo otro ejemplo donde nosotros estamos por acá y pues cuando tenemos por acá, pues vean que con respecto a con respecto a este se complica, están súper cerca y las posiciones no son iguales. ¿Por qué? Porque ahora este punto de acá está relativo con respecto a este, entonces serían 272 para acá y 376 para acá para llegar hasta donde estaba este puntito de acá. Bueno, creo que la cámara tapa un poquito, entonces voy a bajarla. Ajá. Entonces es 272 para acá y 366 para acá, donde está este puntito negro de este lado. Ok, pero de ahí, si yo no quiero eso, ¿qué hago? Yo no quiero que sea absoluto, perdón, relativo al elemento donde estoy encima, yo quiero que sea totalmente absoluto a mi esquina superior izquierda. Bueno, también ya la gente de WX Widgets ya pensó en eso y dijeron, ok, aquí podemos hacerlo de esta manera. Entonces, esta va a ser la manera basada en la pantalla, también lo podemos hacer totalmente basado en el frame. Y entonces eso va a depender de la necesidad, porque por ejemplo, usted podría querer la posición basada en esta esquina superior izquierda, pero podría ser que su pantalla sea toda esta, como mi computadora. Entonces, que usted quiera que cuando yo lo pongo acá, sea más bien desde este de aquí, cuántos a la izquierda y cuántos hacia abajo, para llegar a ese punto. ¿De qué va a depender de lo que yo quiera? Depende. Depende de su proyecto, de la naturaleza del proyecto y lo que usted quiera implementar en ese momento. Y ahora saltamos a ver lo que son los eventos del teclado. ¿Qué es un evento en un teclado? De presionar las teclas, una combinación de teclas, control al suprimir, por ejemplo, usted quiere detectar que cuando pase eso para ver qué hace al respecto o similares. Entonces también hay eventos que son los eventos del teclado a través de WX Widgets, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los hacemos? Vean que aquí también vamos a crear primero un panel solito. Tenemos por acá. ¿Y cuál es el evento? Event Key Down, presionar la tecla, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, la funcioncita que estamos creando aquí, que se llama onKeyEvent, que es la que estamos definiendo entonces en este otro archivo por acá, lo que va a hacer primero es detectar cuál es el Unicode de esa tecla. Entonces hacemos un event.getUnicodeKey
y lo guardamos por acá y luego lo comparamos. Si es un non, ¿cuándo nos va a dar un non? Cuando es una tecla especial, llamémoslo entre comillas, como un espacio, como el control, el Windows, por ejemplo, y así, y no es una letra A, no es una H, no es una J, no es una E. Entonces, en ese caso, cuando es una tecla especial, pues se mete aquí. Y si se mete aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues lo que más que puedo hacer es obtener el código numérico, el código que identifica esa tecla, porque todas son identificadas. Y pues usted dice, si usted quiere escribir un espacio, bueno, no recuerdo realmente si el espacio como tal si lo toma uno como un carácter, pero digamos que el alt o el control, pues usted no puede decir, ok, se presionó control, la tecla, la letra control, porque no existe la letra control, existe la tecla control en este caso. Entonces, dependiendo de eso, pues imprimo o el código numérico en decimal o en el carácter. Entonces, si yo presiono la E, pues me muestra aquí la E. Y este 307 les miento si les digo que me acuerdo cuál fue. No recuerdo si fue el Alt, el Control, el Tab, el Windows o alguno de esos. Pero lo que sí les puedo decir es que no fue un carácter. Y por lo tanto lo que me dio fue el código numérico. Y entonces, ¿cuáles otros puedo revisar? Otra vez, aquí sigo yo en necio, la documentación. Entonces va a estar el key down, key up, chart hook, todo este asunto. Y entonces, pero qué montón de cosas. Si hay un montón de cosas, pues sí. Pero, ojito con esto. Usualmente, cuando nosotros estamos utilizando una interfaz gráfica, o creándola incluso, creándola y usándola, los eventos son detectados de acuerdo a dónde está enfocada la interfaz en cada momento. Entonces, si yo di clic en button o cuando uno abre esta ventana está enfocada en button, vean que aquí está como azulito, como si yo la estuviera seleccionando. Y toco la letra A y vean que aquí yo lo que hice fue un panel y le hice key down de detectar cuando se presiona una tecla, pero en el panel entonces pues no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo aquí es que él pues no está enfocado en el panel, está enfocado en el botón 1 y ese botón 1 nadie le está diciendo que detecte cuando se le presionó una tecla. Entonces esto pues no va a prometer, ¿verdad? No me va a funcionar en este caso. Entonces, lo que hago yo es entonces, pues, tratar de evitar eso, de que se enfoque simplemente en un elemento o similares. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Bueno, pues si quiero usarlo de esa manera, pues le hago button 1. Y aquí lo selecciono y esto mismo y y me va a funcionar. Pero usualmente se quiere detectar los eventos de teclados independientemente del elemento en que se esté enfocado. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Pues se utiliza otro elemento. Entonces se utiliza el elemento panel que dice chart hook. Entonces, independientemente aquí, este evento lo que va a hacer es detectar eh, el evento de teclado independientemente si está, como en este caso, enfocado en el botón 1 o en el botón 2 de manera independiente. Va a funcionarme y esa es la manera en que lo hacemos para que los eventos de teclado sean detectados independientemente en cuál elemento en ese momento esté enfocado. Siguientes pasos, pues bueno, seguir aprendiendo sobre WX Widgets. WX Widgets es una librería enorme, súper amplia, que está muy bien documentada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, ustedes van a darse cuenta cuando corren los ejemplos que los tamaños que definimos son estáticos. Entonces, hay otros elementos, otros controles, otros elementos dentro de la librería que podrían, por ejemplo, que cuando yo estiro la interfaz gráfica, pues también se ajustan el tamaño de los botones. O cuando yo lo hago más vertical o más horizontal, dependiendo de que lo haga. Ok, esos son los siguientes pasos. Empezar a convertirse en uno o en una master de lo que es la utilización de WX Widgets. Y aquí le menciono un par de elementos que pueden revisar, que son importantes, que es el WX Box Sizer y el WX Grid Sizer, que van a ser súper interesantes de revisar. ¿Y cómo lo revisamos? Primer paso, escriben tal cual esto en Google, en algún explorador, y el primer resultado probablemente los va a llevar a la documentación de WX Widgets, donde explica qué son, cómo se usan y los parámetros que esperan utilizarse. Entonces, de esa manera, pues poco a poco se va haciendo una persona entrenada o una persona máster en lo que es la utilización de WX Widgets. Y por acá quedaría entonces esta sesión.